Nunca quise lastimar a nadie. Durante años había aprendido a controlar mi fuerza, a canalizar mi poder. Pero hay momentos en que el silencio se convierte en complicidad. Ese día en la cafetería, cuando la sopa caliente recorrió mi espalda y las risas inundaron mis oídos, supe que mi promesa estaba a punto de romperse. Mi nombre es Lucía Mendoza y hasta hace 6 meses era conocida como la Furia Silenciosa en el circuito estatal de artes marciales mixtas. En los 16 años ya había ganado 3 campeonatos consecutivos en mi categoría y mi entrenador insistía en que tenía futuro en competencias nacionales. Mi madre, Elena, siempre estuvo a mi lado en cada combate, gritando instrucciones desde las gradas con más intensidad que cualquier entrenador profesional. Vivíamos en Madrid, en un pequeño apartamento cerca del gimnasio donde entrenaba 6 días a la semana. Las paredes de mi habitación estaban cubiertas de medallas y certificados, testigos silenciosos de años de disciplina y dedicación. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 7 años, dejándonos con deudas y un vacío que llené con cada patada, cada llave, cada victoria sobre el tatami. El gimnasio se convirtió en mi segundo hogar. El olor a sudor mezclado con desinfectante, el sonido de los cuerpos golpeando las colchonetas, los gritos de aliento. Todo eso formaba parte de mi identidad. Mi entrenador, Carlos, era como un padre para mí. Me enseñó no solo técnicas de combate, sino valores. Me repitió 1000 veces que la verdadera fuerza estaba en saber cuándo no usarla. En la escuela mantenía un perfil bajo. Mis compañeros sabían de mis logros, pero me respetaban, incluso me admiraban. Tenía un pequeño círculo de amigos que entendían mis horarios estrictos y mi dedicación al deporte. Mis calificaciones eran buenas, no excelentes, pero suficientes para mantener a mi madre contenta. Todo cambió cuando mamá recibió aquella llamada. Su hermana, mi tía Sofía, había sufrido un accidente grave y necesitaba ayuda con su negocio en Robledal, un pueblo pequeño que apenas aparecía en los mapas. En cuestión de 2 semanas, empacamos nuestra vida en cajas de cartón y nos despedimos de Madrid, de mi gimnasio, de mi entrenador, de mis amigos, de mis competencias, de todo lo que conocía. Mi madre me miró a los ojos la noche antes de partir. Me pidió que viéramos esto como una oportunidad para empezar de nuevo. Me hizo prometer algo que entonces me pareció simple. Me dijo que en Robledal nadie necesitaba saber de mi pasado como luchadora. Me dijo que las artes marciales habían sido mi refugio cuando lo necesitaba, pero que ahora podía ser simplemente Lucía, una chica normal. Le prometí intentarlo. Robledal resultó ser tan pequeño como imaginaba. Una plaza central, una iglesia, un ayuntamiento, un instituto y pocas cosas más. Nuestra nueva casa estaba justo encima de la pastelería de mi tía, un lugar acogedor, pero muy diferente al bullicio de Madrid. El olor a pan recién horneado reemplazó al de sudor y desinfectante. Los sonidos de la pequeña calle principal sustituyeron los gritos de aliento durante los entrenamientos. Las primeras noches fueron difíciles. Extrañaba la adrenalina, la disciplina, la sensación de mejorar cada día. Comencé a entrenar en secreto en mi habitación, haciendo ejercicios básicos para mantener la forma. Mi madre lo sabía, pero fingía no notarlo. Supongo que entendía que no podía desprenderme de esa parte de mí tan fácilmente. El Instituto de Robledal era un edificio antiguo de 2 plantas con apenas 300 estudiantes. El primer día sentí todas las miradas sobre mí. En un lugar tan pequeño, cualquier novedad era motivo de curiosidad. Me presenté como Lucía, la sobrina de Sofía, la pastelera. No mencioné Madrid, ni las competencias, ni las medallas.
Seguí el consejo de mi madre. Sería una chica nueva, una página en blanco. Durante las primeras semanas logré pasar desapercibida. Me senté en la parte trasera de las clases. Respondí solo cuando los profesores me preguntaban directamente. Comí sola en la cafetería. Algunas chicas intentaron acercarse, especialmente Carmen, una chica de pelo rizado y sonrisa fácil que vivía cerca de la pastelería. Poco a poco bajé la guardia y comenzamos a hablar. Me gustaba su honestidad, su forma de ver la vida sin complicaciones. Carmen fue la primera en advertirme sobre Mateo Salgado y su grupo. Me lo señaló durante el almuerzo. 4 chicos en una mesa apartada, riendo demasiado alto, mirando a todos con superioridad. Mateo era el más alto, con hombros anchos y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Carmen me contó que su padre era el alcalde del pueblo y que por eso nadie, ni siquiera los profesores, se atrevía a ponerle límites. No le di importancia. Había lidiado con personas difíciles antes. Además, había prometido a mi madre ser solo Lucía, la chica nueva. La promesa parecía cada vez más difícil de cumplir, pero estaba decidida a intentarlo. Por ella, por la oportunidad de tener una vida normal, por la posibilidad de ser algo más que la furia silenciosa. Mi rutina en Robledal se volvió predecible. Ayudaba en la pastelería antes de ir al instituto, asistía a clases, regresaba a casa, estudiaba, entrenaba en secreto y repetía todo al día siguiente. A veces salía con Carmen y sus amigas al único café del pueblo. Empezaba a adaptarme, a sentir que podía encajar en este lugar tranquilo donde nadie esperaba que demostrara mi fuerza constantemente. Lo que no sabía entonces es que la calma nunca dura para siempre, que a veces el pasado no se queda donde lo dejamos y que algunas promesas, por muy bien intencionadas que sean, están destinadas a romperse cuando la injusticia se vuelve insoportable. El primer encuentro con Mateo Salgado ocurrió 3 semanas después de mi llegada a Robledal. Estaba guardando mis libros en el casillero cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré y me encontré frente a él, demasiado cerca, invadiendo deliberadamente mi espacio personal. 2 de sus amigos lo flanqueaban, sonriendo como si compartieran un secreto. Mateo me dijo que era tradición que los nuevos pagaran una cuota de protección. Me explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos que Robledal podía ser un lugar peligroso para quienes no conocían las reglas. Respondí simplemente que no tenía dinero para darle. Los 3 chicos rieron como si hubiera contado un chiste. Mateo se acercó aún más y me dijo que todos pagaban eventualmente, de una forma u otra. Sentí mis músculos tensarse instintivamente, preparándose para una situación que mi cuerpo reconocía mejor que mi mente. Respiré profundo y me alejé sin decir nada más. Esa tarde le conté a Carmen sobre el encuentro. Su rostro cambió inmediatamente. Me confirmó que Mateo y su grupo llevaban años extorsionando a los estudiantes. Me contó que el año anterior una chica había intentado denunciarlo y terminó cambiándose de escuela después de semanas de acoso constante. Me advirtió que tuviera cuidado, que Mateo no era alguien a quien desafiar. Durante los días siguientes noté cambios sutiles. Algunos compañeros dejaron de hablarme, evitando sentarse cerca de mí en las clases que compartíamos. En los pasillos escuchaba murmullos que cesaban cuando me acercaba. Carmen me explicó que así funcionaba el sistema de Mateo. Primero el aislamiento social, luego vendrían cosas peores. Una semana después de nuestro primer encuentro, encontré mi casillero con una palabra pintada en rojo: zorra. Carmen me ayudó a limpiarlo antes de que llegaran más estudiantes. Me dijo que debería considerar pagar la cuota, que eran solo 20 euros al mes. Le respondí que no se trataba del dinero, sino del principio.
En mi interior sentía cómo mi entrenamiento quería tomar el control, cómo mis instintos me pedían poner a Mateo en su lugar. Pero recordaba la promesa a mi madre cada noche, repitiéndola como un mantra mientras hacía flexiones en el suelo de mi habitación. La situación empeoró cuando Mateo descubrió mi punto débil. Carmen comenzó a acosarla también, haciéndola responsable de mi rebeldía. Un día la encontré llorando en el baño. Me contó que Mateo la había arrinconado después de clase, diciéndole que si su amiga no entendía las reglas, quizás ella podría enseñarle las consecuencias. Sentí la ira crecer dentro de mí. Una cosa era meterse conmigo, otra muy distinta era dañar a alguien inocente. Esa noche tuve una larga conversación con mi madre. Sin revelar detalles, le pregunté si alguna vez había enfrentado situaciones en las que hacer lo correcto significaba romper una promesa. Me miró con esos ojos que parecían leer mis pensamientos y me dijo que las promesas más importantes son las que hacemos a nosotros mismos, la promesa de ser fieles a nuestros valores. No estaba segura de entender completamente sus palabras en ese momento, pero las guardé conmigo. El acoso continuó durante las siguientes semanas. Pequeños incidentes diarios. Mis libros desaparecían. Alguien derramaba jugo sobre mi mochila. Mensajes anónimos aparecían en mi teléfono preguntando cuánto tiempo más podría resistir. Mantuve mi cabeza alta, ignorando las provocaciones, canalizando mi frustración en entrenamientos cada vez más intensos en la soledad de mi habitación. Un día, mientras ayudaba a mi tía en la pastelería, escuché a dos mujeres hablar sobre sus hijas. Comentaban preocupadas cómo un grupo de chicos del instituto esperaba en la parada del autobús para acosar a las niñas más pequeñas. No mencionaron nombres, pero supe inmediatamente de quién hablaban. Esa noche dormí poco, pensando en todas las personas que Mateo estaría dañando sin consecuencias. La mañana siguiente decidí tomar un desvío hacia el instituto. Pasé por la parada del autobús y vi con mis propios ojos lo que las mujeres habían descrito. Mateo y sus amigos rodeaban a tres niñas que no tendrían más de 13 años. Les quitaban las mochilas, revisaban sus pertenencias, se burlaban de ellas. Las niñas mantenían la mirada baja, temblando visiblemente. Me detuve a observar desde la distancia, sintiendo cómo cada segundo de esa escena quebraba algo dentro de mí. En el instituto busqué a Carmen y le pregunté por qué nadie hacía nada respecto a Mateo. Me respondió con una mezcla de resignación y miedo que su padre controlaba el pueblo, que los profesores temían perder sus trabajos, que la única policía local era su tío. Me contó que hace años otro chico había intentado enfrentarlo y terminó en el hospital con una costilla rota, oficialmente por un accidente durante un partido de fútbol. Ese fin de semana tomé una decisión. No podía seguir siendo cómplice por omisión. Llamé a Carlos, mi antiguo entrenador en Madrid. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre mi promesa a mamá. Me dio consejos prácticos sobre cómo manejar a agresores sin causar daño permanente, sobre técnicas defensivas que podría usar en caso necesario. Terminó recordándome algo que me repetía antes de cada competencia. No se trata de ganar, se trata de justicia. El lunes siguiente noté un cambio en la actitud de Mateo. Me observaba más, como evaluándome. Durante el almuerzo pasó junto a mi mesa y dejó caer una nota. Decía simplemente última oportunidad. La arrugué y la tiré a la basura sin disimular. Vi su rostro enrojecer desde el otro lado de la cafetería. Carmen me advirtió que había cometido un error. Me dijo que nadie desafiaba a Mateo tan abiertamente. Le aseguré que podía manejar la situación, aunque en mi interior comenzaba a preguntarme si estaba subestimando las consecuencias. Parte de mí quería que Mateo actuara de una vez.
terminar con la tensión constante. Otra parte, temía lo que eso significaría para mi promesa, para mi nueva vida en Robledal. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, durante el almuerzo, Mateo hizo su movimiento. Me encontraba sentada con Carmen cuando él y sus 3 amigos se acercaron a nuestra mesa. Sin decir palabra, Mateo levantó su bandeja y vertió la sopa caliente sobre mi cabeza. El líquido ardiente recorrió mi espalda, empapó mi ropa, mientras el comedor entero quedaba en silencio. Luego vinieron las risas, primero de su grupo, después de mesas cercanas, finalmente de casi toda la cafetería. Permanecí inmóvil, sintiendo el calor de la sopa mezclarse con el calor de la humillación. Carmen intentó ayudarme con servilletas, susurrando que lo sentía. Mateo se inclinó y me dijo al oído que eso era solo el comienzo, que ahora todos sabían lo que pasaba cuando alguien no respetaba las reglas en su escuela. Me levanté lentamente, controlando cada músculo de mi cuerpo que gritaba por responder. Miré a Mateo directamente a los ojos por primera vez. Sostuve su mirada más tiempo del que él esperaba. Vi un destello de confusión en su rostro, quizás incluso un atisbo de miedo. Luego me di la vuelta y salí de la cafetería con toda la dignidad que pude reunir, sintiendo las miradas y las risas seguirme hasta el pasillo. En el baño, mientras intentaba limpiar mi ropa y mi pelo, tomé una decisión. La promesa a mi madre había sido hecha con buenas intenciones, pero mantenerla significaba permitir que el abuso continuara, no solo hacia mí, sino hacia personas inocentes que no podían defenderse. Algunas promesas deben romperse cuando un costo de mantenerlas es mayor que el de romperlas. Esa tarde, mientras caminaba a casa empapada y humillada, pasé nuevamente por la parada del autobús. Mateo y sus amigos estaban allí, acosando a las mismas niñas del otro día. Esta vez, una de ellas lloraba mientras Mateo sostenía su mochila fuera de su alcance. Me detuve y observé la escena, grabando cada detalle en mi memoria, alimentando la resolución que había tomado. Al llegar a casa, mi madre notó inmediatamente que algo andaba mal. El olor a sopa se había impregnado en mi ropa y mi cabello. Imposible de ocultar. Le conté todo. Sobre Mateo, sobre el acoso, sobre las niñas en la parada del autobús, sobre la sopa, sobre el miedo generalizado. Le confesé que había estado a punto de romper mi promesa muchas veces durante las últimas semanas. Mi madre me escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de lágrimas. Cuando terminé, me abrazó fuertemente y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la promesa había sido un error suyo, que había querido protegerme de un mundo que me había obligado a crecer demasiado rápido, que había pensado que en Robledal podría ser simplemente una adolescente normal. Me confesó que siempre supo que ese día llegaría, el día en que tendría que elegir entre ser quien realmente era o pretender ser alguien más. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Había tomado una decisión y ahora contaba con el apoyo de mi madre. No atacaría a Mateo, no buscaría venganza por lo que me había hecho, pero tampoco permitiría que continuara lastimando a otros. Usaría mi entrenamiento, mis habilidades, no para herir, sino para proteger. La furia silenciosa reaparecería, pero con un propósito diferente. El punto de no retorno llegó 2 días después. Mateo y sus amigos me esperaban en el pasillo principal. Formaron un círculo a mi alrededor, bloqueando cualquier salida. Los estudiantes cercanos se alejaron, anticipando lo que vendría. Mateo me dijo que había sido paciente, que me había dado múltiples oportunidades, pero que mi actitud dejaba claro que necesitaba una lección más contundente. Sentí una extraña calma extenderse por mi cuerpo. Miré a mi alrededor y vi
El miedo en los ojos de otros estudiantes, el mismo miedo que había visto en las niñas de la parada del autobús. Vi a Carmen observando desde lejos, preocupación evidente en su rostro. Vi a un profesor que pasaba y deliberadamente giraba en otra dirección, y supe que había llegado el momento de romper el silencio. Mateo dio un paso hacia mí. Le dije que esta sería la última vez que intimidaba a alguien en esta escuela. Se rió, preguntándome si realmente creía que una chica como yo podría detenerlo. Sus amigos se unieron a las risas. El pasillo entero contenía la respiración, esperando el desenlace. Mateo levantó su mano, preparándose para empujarme o algo peor. El momento que cambiaría todo estaba a punto de comenzar. El timbre sonó, marcando el final de las clases y el comienzo de algo que cambiaría la dinámica de todo el instituto. Los estudiantes comenzaron a salir de las aulas, llenando el pasillo donde Mateo y yo nos enfrentábamos. Pronto estábamos rodeados por docenas de testigos silenciosos. Podía sentir sus miradas, su curiosidad, su expectativa. Mateo, animado por la audiencia, empujó mi hombro con fuerza suficiente para hacerme retroceder. Mantuve mi posición, inmóvil como me habían enseñado. Me dijo que las chicas como yo siempre aprendían por las malas. Sus amigos se acercaron más, formando una barrera humana que impedía la intervención de cualquiera que quisiera ayudarme. En ese momento, toda la frustración acumulada durante semanas parecía a punto de explotar dentro de mí. Recordé cada incidente, cada humillación, las niñas en la parada del autobús, Carmen llorando en el baño, la sopa caliente recorriendo mi espalda. Pero sobre todo, recordé las palabras de Carlos, mi entrenador. No se trata de ganar, se trata de justicia. Mateo interpretó mi silencio como miedo. Avanzó nuevamente, esta vez con la intención clara de empujarme contra los casilleros. Sentí el tiempo ralentizarse, como siempre ocurría antes de un combate importante. Mi cuerpo respondió automáticamente, años de entrenamiento tomando el control. Di un paso lateral, esquivando su avance con una gracia que sorprendió a todos, los presentes. La confusión en el rostro de Mateo duró solo un segundo. Se giró, ahora visiblemente molesto, y lanzó un puñetazo directo a mi cara. Lo bloqueé con un movimiento fluido de mi antebrazo, desviando su fuerza sin responder con agresión. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los espectadores. Uno de sus amigos intentó sujetarme por detrás. Con un giro rápido me liberé de su agarre y lo posicioné entre Mateo y yo. Mateo gritó que me iba a arrepentir de desafiarlo. Le respondí con calma que él sería quien se arrepentiría de haber intimidado a tantas personas inocentes durante tanto tiempo. La ira nubló su juicio. Cargó contra mí como un toro, intentando derribarme con su peso y altura. Utilicé su propio impulso en su contra, una técnica básica que había aprendido en mi primer año de entrenamiento. En cuestión de segundos, Mateo estaba en el suelo, mirándome con una mezcla de sorpresa y humillación. Sus amigos retrocedieron, inseguros de cómo proceder ante este giro inesperado. Me mantuve en posición defensiva, esperando su siguiente movimiento. Mateo se levantó, ahora completamente furioso. Me gritó que no sabía con quién me estaba metiendo. Le respondí que él era quien no sabía quién era yo realmente. Lanzó otro puñetazo, más calculado esta vez. Lo esquivé y respondí con una llave que inmovilizó su brazo sin causarle dolor real, solo lo suficiente para demostrar mi control sobre la situación. El pasillo entero estaba en silencio absoluto. Podía sentir la incredulidad colectiva. La chica nueva, la que siempre estaba callada, la que había soportado semanas de acoso sin responder, estaba neutralizando al matón del instituto sin aparente esfuerzo. Mantuve la llave unos segundos más antes de soltarlo. Mateo retrocedió, frotándose el brazo, evaluando sus opciones.
Sus amigos ya no parecían dispuestos a intervenir. En sus ojos vi algo que reconocí de inmediato. Miedo. El mismo miedo que él había provocado en tantos otros. Le dije que esto podía terminar ahora, que no quería hacerle daño, que solo quería que dejara de acosar a la gente. Por un momento, pareció considerar mis palabras. Luego, con un grito de rabia, sacó una navaja de su bolsillo. Los estudiantes cercanos jadearon y retrocedieron. Uno de sus amigos le advirtió que se detuviera, que esto había ido demasiado lejos. Mateo lo ignoró y avanzó hacia mí con la navaja extendida. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria colectiva del instituto. Con movimientos precisos que reflejaban años de entrenamiento disciplinado, desarmé a Mateo en cuestión de segundos. La navaja cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio del pasillo. Apliqué una llave de inmovilización que lo dejó de rodillas, incapaz de moverse sin sentir un dolor intenso. Me incliné y le dije al oído, lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran escuchar, que esto era solo una muestra de lo que podía hacer. Le aseguré que si alguna vez volvía a molestar a alguien, a amenazar a alguien, a extorsionar a alguien, no sería tan gentil la próxima vez. Cuando lo solté, Mateo permaneció en el suelo, su reputación tan dañada como su orgullo. Sus amigos se alejaron, pretendiendo no conocerlo. El círculo de espectadores comenzó a abrirse, dejando espacio para que la subdirectora, atraída por el alboroto, llegara hasta nosotros. La subdirectora me pidió que la acompañara a su oficina. Antes de seguirla, miré a mi alrededor. Vi rostros sorprendidos, confundidos, pero también vi algo más. Vi esperanza. Carmen me sonrió desde la distancia, un gesto pequeño pero significativo. En la oficina, la subdirectora me informó que tendrían que llamar a mi madre. Le expliqué lo que había sucedido, sin omitir detalles, incluyendo las semanas de acoso y la navaja. Pareció genuinamente sorprendida por mi versión de los hechos. Me confesó que había escuchado rumores sobre las actividades de Mateo durante años, pero que nunca había tenido pruebas concretas para actuar. Mi madre llegó 40 minutos después. Entró a la oficina con expresión preocupada, pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi comprensión en sus ojos. Le contamos todo a la subdirectora, sobre mi pasado como campeona de artes marciales mixtas, sobre nuestra mudanza a Robledal, sobre la promesa que había intentado mantener, sobre el acoso sistemático de Mateo, no solo hacia mí, sino hacia muchos otros estudiantes. La subdirectora nos escuchó atentamente. Al terminar, me informó que normalmente cualquier tipo de pelea resultaría en suspensión, pero dadas las circunstancias y considerando que había actuado en defensa propia cuando Mateo sacó la navaja, recibiría solo una advertencia. Mateo, por otro lado, enfrentaría consecuencias más severas, especialmente por haber traído un arma al instituto. En el camino a casa, mi madre permaneció en silencio por varios minutos. Finalmente me preguntó cómo me sentía. Le respondí, honestamente, que sentía una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por haber actuado finalmente, por haber sido fiel a mis principios. Preocupación por lo que vendría después, por cómo cambiaría mi vida en Robledal ahora que todos conocían mi secreto. Esa noche no pude dormir. Reviví el enfrentamiento una y otra vez en mi mente. Analicé cada movimiento, cada decisión. Me pregunté si había hecho lo correcto, si había utilizado más fuerza de la necesaria, si había otras formas de resolver la situación. La duda se mezclaba con la certeza de que no podía haber permitido que el abuso continuara. A la mañana siguiente, me preparé para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Me vestí con cuidado, anticipando las miradas, los comentarios, quizás incluso el rechazo. Mi madre me detuvo antes de salir.
Me abrazó fuertemente y me dijo que estaba orgullosa de mí, no por mis habilidades de combate, sino por haber defendido lo que era correcto. Al llegar al instituto, noté el cambio inmediatamente. Las miradas eran diferentes, no había hostilidad, no había burla. Había curiosidad, respeto, incluso admiración en algunos casos. Carmen me esperaba en la entrada, me abrazó efusivamente y me dijo que toda la escuela hablaba de lo ocurrido. Me contó que varios estudiantes habían acudido a la dirección esa mañana para confirmar mi versión, para denunciar sus propias experiencias con Mateo y su grupo. Durante el día, estudiantes que nunca me habían dirigido la palabra se acercaron para agradecerme. Las niñas de la parada del autobús me saludaron con sonrisas tímidas. Incluso algunos profesores parecían mirarme con un nuevo respeto. Mateo no apareció ese día, ni el siguiente, ni el resto de la semana. A pesar del aparente apoyo, sentía un vacío interno. La adrenalina del enfrentamiento había dado paso a una reflexión más profunda sobre la violencia y sus consecuencias. Había usado mis habilidades para proteger, como siempre me habían enseñado, pero aún así había causado daño a otro ser humano. La línea entre justicia y venganza me parecía cada vez más difusa. El viernes de esa semana, la directora me llamó a su oficina. Me informó que Mateo había sido expulsado del instituto por portar un arma. Me agradeció por haber expuesto un problema que, según sus palabras, había existido durante demasiado tiempo sin que nadie se atreviera a enfrentarlo. Me preguntó si estaría dispuesta a ayudar a establecer un programa antiacoso en la escuela, utilizando mi experiencia en artes marciales para enseñar defensa personal a otros estudiantes. Su propuesta me tomó por sorpresa. No había considerado que mis habilidades pudieran servir para algo más que competir, o en este caso, defenderme. La idea de enseñar a otros, de empoderar a quienes habían sido víctimas, resonó profundamente en mí. Le dije que necesitaba pensarlo, que no estaba segura de estar preparada para esa responsabilidad. Esa tarde lo discutí con mi madre y mi tía. Mi tía, que hasta entonces había mantenido cierta distancia respecto a mi pasado como luchadora, me sorprendió apoyando la idea. Me dijo que a veces el destino nos pone en lugares inesperados por razones que solo entendemos después. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me confesó que siempre había temido que mis habilidades me llevaran por un camino de violencia, pero que ahora veía que podían ser una herramienta para el cambio positivo. El fin de semana medité sobre todo lo ocurrido, sobre cómo había llegado a Robledal, buscando escapar de mi identidad como luchadora, solo para descubrir que era precisamente esa identidad la que me permitiría hacer una diferencia. Sobre cómo había intentado ser alguien que no era, solo para terminar siendo más auténticamente yo misma que nunca. El lunes siguiente busqué a la directora y le dije que aceptaba su propuesta, que estaba lista para usar mi experiencia, no para intimidar o dominar, sino para enseñar, para proteger, para cambiar la cultura de miedo que Mateo había instaurado durante tanto tiempo. Ese día tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Decidí que la verdadera fuerza no estaba en ocultar quién era yo, sino en usar mis habilidades para proteger a quienes lo necesitaban. El silencio que había mantenido por tanto tiempo se había roto, y con él la promesa que ya no tenía sentido cumplir. Aceptar dirigir el programa antiacoso significaba revelar completamente mi pasado. La directora sugirió organizar una asamblea escolar donde pudiera presentarme oficialmente y explicar el nuevo programa. Tendría una semana para prepararlo todo. Una semana para planificar cómo transformaría el miedo en respeto, cómo convertiría años de intimidación en una oportunidad de aprendizaje colectivo. Esa noche, sentada en mi habitación,
comencé a escribir un plan detallado. No se trataba solo de enseñar técnicas de defensa personal. Se trataba de cambiar una cultura arraigada de intimidación y silencio. Dividí mi estrategia en fases, cada una con objetivos claros y medibles. La primera fase consistiría en identificar a las principales víctimas del acoso de Mateo y su grupo. Carmen me ayudaría con esto. Necesitaba entender el alcance real del problema, cuántas personas habían sido afectadas y de qué manera. Esta información sería crucial para diseñar un programa que respondiera a las necesidades específicas del instituto. La segunda fase implicaría reuniones individuales con estas víctimas. Necesitaba escuchar sus historias, ganar su confianza, hacerles entender que ya no estaban solos. Les ofrecería la oportunidad de participar en el programa, no como víctimas, sino como agentes de cambio. La tercera fase sería la formación de un comité estudiantil contra el acoso. Un grupo de estudiantes comprometidos que trabajarían juntos para identificar situaciones de riesgo, apoyar a posibles víctimas y promover una cultura de respeto mutuo. Quería que este comité incluyera representantes de todos los cursos, creando una red de protección que abarcara todo el instituto. La cuarta fase, la más visible, sería el inicio de los talleres de defensa personal. Enseñaría técnicas básicas de protección, pero también hablaríamos sobre el respeto, la comunicación asertiva, la resolución no violenta de conflictos. No quería crear más luchadores, quería crear estudiantes seguros de sí mismos, capaces de establecer límites claros y respetarse mutuamente. Carmen llegó a casa mientras terminaba de escribir mi plan. Le había pedido que viniera para discutir los detalles. Su entusiasmo era contagioso. Me contó que desde el incidente con Mateo, varios estudiantes habían comenzado a hablar abiertamente sobre sus experiencias de acoso. Me dijo que había una energía diferente en los pasillos, como si una pesada cortina se hubiera levantado repentinamente. Mientras revisábamos la lista de posibles participantes para el comité, Carmen mencionó algo que cambió mi perspectiva. Me contó que uno de los amigos de Mateo, Daniel, se había acercado a ella para disculparse por su participación en el acoso. Le había confesado que muchas veces actuaba por miedo al propio Mateo, que se sentía atrapado en una dinámica tóxica de la que no sabía cómo escapar. Esta revelación me hizo repensar mi enfoque. Hasta ese momento había visto el problema en términos binarios, víctimas y agresores, buenos y malos, pero la realidad era más compleja. Algunos agresores eran también víctimas de otras formas de intimidación. Añadí una quinta fase a mi plan: reconciliación y reintegración. Ofrecería a los seguidores de Mateo la oportunidad de redimirse, de formar parte de la solución, en lugar de continuar siendo parte del problema. Al día siguiente, me reuní con la directora para presentarle mi propuesta. Revisó el documento con atención, haciendo preguntas ocasionales, sugiriendo modificaciones menores. Al terminar, me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Me dijo que esperaba un plan para enseñar algunas técnicas de defensa, no un programa integral de transformación cultural. Aprobó mi propuesta y me aseguró que tendría todo el apoyo institucional necesario. Mi siguiente paso fue hablar con mi antiguo entrenador, Carlos. Lo llamé esa misma tarde y le expliqué la situación en detalle. Le pedí consejo sobre cómo adaptar las técnicas de artes marciales mixtas para un contexto educativo, cómo enseñar defensa sin promover la agresión. Carlos se mostró entusiasmado con la idea. Me prometió enviarme materiales didácticos y me aconsejó sobre la progresión adecuada para principiantes. También me sugirió algo que no había considerado: documentar todo el proceso, crear un registro detallado de cada actividad, cada testimonio, cada pequeño cambio.
Esto no solo serviría para evaluar el impacto del programa, sino que podría convertirse en un modelo replicable para otros centros educativos con problemas similares. Durante los días siguientes, Carmen y yo trabajamos incansablemente. Identificamos a 15 estudiantes que habían sufrido acoso sistemático por parte de Mateo y su grupo. Nos reunimos con cada uno de ellos. Escuchamos sus historias, les presentamos el programa. La respuesta fue abrumadoramente positiva. 12 aceptaron participar activamente en el comité. Los otros 3 prefirieron mantenerse al margen, pero nos dieron su apoyo moral. También abordamos a los 3 amigos más cercanos de Mateo. Daniel, como Carmen había predicho, fue receptivo a nuestra propuesta. Nos confesó que llevaba tiempo queriendo distanciarse de Mateo, pero temía las consecuencias. Los otros 2 reaccionaron con hostilidad inicial, pero dejamos la puerta abierta para cuando estuvieran listos para hablar. Mi madre y mi tía se involucraron completamente en el proyecto. Mi tía ofreció la trastienda de la pastelería como espacio para reuniones después del horario escolar. Mi madre, que siempre había sido mi mayor apoyo durante las competencias, asumió el rol de coordinadora logística, ayudándonos con la organización de horarios y materiales. A medida que se acercaba el día de la asamblea, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Parte de mí temía la exposición pública, revelar completamente mi pasado ante personas que apenas comenzaba a conocer. Otra parte entendía que este era precisamente el punto: usar mi historia, mi experiencia, mis habilidades, no para intimidar, sino para inspirar, para proteger, para cambiar. La noche anterior a la asamblea recibí un mensaje inesperado. Era el padre de Mateo, el alcalde. Me pedía una reunión privada antes de la asamblea. Mi primer instinto fue rechazar la propuesta. Temía que intentara intimidarme, obligarme a abandonar el programa para proteger la reputación de su hijo. Consulté con mi madre, quien me aconsejó escuchar lo que tenía que decir, siempre que la reunión fuera en un lugar público y ella pudiera acompañarme. Respondí aceptando la reunión con esas condiciones. Nos encontraríamos en la plaza central del pueblo, a plena luz del día, con mi madre presente. Cualquier intento de intimidación sería visible para todos los habitantes de Robledal. Esa noche apenas dormí, repasando mentalmente diferentes escenarios, preparándome para cualquier táctica que el alcalde pudiera utilizar. Visualicé la asamblea, el discurso que daría, las preguntas que podrían surgir. Practicaba técnicas de respiración que Carlos me había enseñado para mantener la calma en situaciones de alta presión. A las 9 de la mañana del día siguiente, mi madre y yo esperábamos en un banco de la plaza central. El alcalde llegó puntualmente, solo. Se sentó frente a nosotras, con una expresión que no pude descifrar completamente. Me sorprendió su primer gesto. Me ofreció una disculpa formal por el comportamiento de su hijo. Me explicó que siempre había sabido que Mateo tenía problemas de conducta, pero que los había minimizado, atribuyéndolos a la rebeldía típica de la adolescencia. El incidente de la navaja y la subsecuente expulsión lo habían obligado a enfrentar la realidad. Me contó que Mateo estaba ahora con sus abuelos en otra ciudad, recibiendo ayuda psicológica. Luego vino lo inesperado. Me preguntó si aceptaría incluir a Mateo en alguna forma de programa de rehabilitación cuando regresara. Me dijo que no esperaba privilegios especiales, que entendía la gravedad de sus acciones, pero que creía firmemente que su hijo merecía una oportunidad de redención, de aprender de sus errores. Su honestidad y vulnerabilidad me desarmaron completamente. Esperaba enfrentarme al político poderoso, al padre protector dispuesto a justificar cualquier comportamiento de su hijo. En cambio, encontré a un hombre preocupado, enfrentando sus
propios fracasos como padre, buscando genuinamente una solución. Le expliqué los detalles del programa, incluyendo la fase de reconciliación y reintegración. Le aseguré que cuando Mateo estuviera listo para asumir responsabilidad por sus acciones y comprometerse con el cambio, tendría un lugar en el programa. El alcalde me agradeció con lágrimas apenas contenidas. Antes de despedirse, me ofreció su apoyo oficial para el programa, incluyendo recursos municipales, si los necesitábamos. Esta conversación inesperada reforzó mi convicción de que estaba en el camino correcto. El verdadero cambio no se lograría solo confrontando el acoso, sino creando espacios para la transformación, tanto de las víctimas como de los agresores. Con esta nueva perspectiva, me dirigí al instituto para la asamblea que marcaría el inicio oficial de mi venganza. Una venganza que no buscaba destruir, sino construir. No humillar, sino dignificar. No perpetuar el ciclo de violencia, sino romperlo definitivamente. Mientras caminaba hacia el auditorio, donde todo el instituto me esperaba, sentí una extraña sensación de paz. El miedo había desaparecido, reemplazado por una certeza profunda. Este era mi propósito. Este era el motivo por el que años de entrenamiento, de disciplina, de victorias y derrotas sobre el tatami habían sido solo preparación para este momento. La directora me presentó brevemente antes de cederme el micrófono. Miré a la audiencia, cientos de rostros expectantes. Respiré profundamente y comencé a hablar. Les conté mi historia sin filtros, mis años como campeona de artes marciales mixtas en Madrid, la mudanza a Robledal, la promesa a mi madre, las semanas de acoso, el incidente de la cafetería, la confrontación con Mateo. Les expliqué que durante mucho tiempo había visto mis habilidades como algo que debía ocultar, como si mi fuerza fuera algo vergonzoso. Les conté cómo había entendido, finalmente, que el verdadero poder no estaba en dominar a otros, sino en usar nuestras capacidades para proteger, para enseñar, para transformar. Les presenté el programa en detalle, invitándolos a participar, a ser parte del cambio que queríamos ver en nuestra comunidad educativa. Cuando terminé, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, desde algún lugar del auditorio, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y pronto todo el instituto estaba de pie, aplaudiendo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas mientras Carmen subía al escenario para abrazarme. Había esperado aceptación, quizás respeto. No estaba preparada para este nivel de apoyo, esta validación colectiva. Esa misma tarde comenzamos a implementar la primera fase del programa. La respuesta superó todas nuestras expectativas. Estudiantes de todos los cursos se ofrecieron como voluntarios para el comité. Profesores que antes habían mirado hacia otro lado ahora querían participar activamente. Incluso recibimos llamadas de padres ofreciendo su ayuda. El programa estaba en marcha y con él mi venganza contra un sistema que había permitido el abuso durante demasiado tiempo. Una venganza que no dejaba víctimas, sino sobrevivientes. Una venganza que no perpetuaba el dolor, sino que lo transformaba en fuerza, en solidaridad, en cambio. Mientras organizaba los primeros talleres de defensa personal, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. Cómo el intento de Mateo por humillarme públicamente se había convertido en el catalizador de mi propósito. Cómo sus acciones, destinadas a quebrarme, me habían llevado a descubrir una fortaleza que no sabía que poseía. Esta sería mi verdadera venganza, no solo contra Mateo, sino contra el miedo, contra el silencio, contra la complicidad. Una venganza que transformaría Robledal para siempre. El primer taller de defensa personal tuvo lugar 2 semanas después de la asamblea.
Habíamos transformado el gimnasio del instituto en un improvisado dojo con colchonetas prestadas por el ayuntamiento, gracias al apoyo del alcalde. 40 estudiantes se inscribieron, muchos más de los que habíamos anticipado. Tuvimos que dividirlos en 2 grupos para poder atenderlos adecuadamente. Comencé con lo básico: postura, equilibrio, respiración. Les expliqué que la verdadera defensa personal comienza mucho antes del contacto físico. Comienza con la conciencia del entorno, con la comunicación asertiva, con la presencia que proyectamos. Les enseñé que la mejor pelea es la que nunca ocurre. Vi el escepticismo en algunos rostros, especialmente entre los chicos mayores. Esperaban técnicas espectaculares, movimientos dramáticos como los que había usado contra Mateo. Les pedí paciencia, les aseguré que llegaríamos a eso eventualmente, pero que necesitaban entender los fundamentos primero. Al final de esa primera sesión, organicé una demostración con Carmen, quien había estado practicando conmigo en 1900 privado durante la semana anterior. Mostré cómo una persona aparentemente más débil podía neutralizar a un atacante más grande y fuerte utilizando técnicas adecuadas de palancas y puntos de presión. La demostración captó su atención inmediatamente. Ahora entendían por qué necesitaban aprender los fundamentos. Mientras tanto, el Comité contra el Acoso comenzó a funcionar. Establecimos un sistema de alerta temprana donde cualquier estudiante podía reportar situaciones de intimidación, garantizando su anonimato si así lo deseaba. Colocamos buzones en lugares estratégicos del instituto para recibir denuncias escritas. También habilitamos un correo electrónico específico para este propósito. Durante las primeras semanas, las denuncias comenzaron a llegar. No solo casos relacionados con Mateo y su grupo, sino situaciones que habían permanecido invisibles hasta entonces. Pequeños abusos cotidianos, dinámicas tóxicas que se habían normalizado. El comité analizaba cada caso y decidía la mejor forma de intervenir, siempre priorizando la seguridad de la víctima y buscando soluciones restaurativas en lugar de punitivas. Un mes después del inicio del programa, recibimos la primera visita de supervisores educativos de la comunidad autónoma. Habían escuchado sobre nuestra iniciativa y querían conocerla de primera mano. Les presentamos los resultados preliminares. Una reducción significativa en los reportes de acoso, mayor participación estudiantil en actividades colectivas, mejora en el clima general del instituto. Los supervisores quedaron impresionados y sugirieron que nuestro modelo podría replicarse en otros centros educativos. Esta visita inesperada dio mayor legitimidad a nuestro trabajo. La directora decidió formalizar el programa, incluyéndolo en el proyecto educativo del centro. Esto significaba reconocimiento oficial y recursos permanentes. Lo que había comenzado como una iniciativa personal se estaba convirtiendo en una transformación institucional. A medida que los talleres de defensa personal avanzaban, notaba cambios significativos en los participantes, no solo en sus habilidades físicas, sino en su confianza, en su forma de relacionarse entre ellos. Estudiantes que antes apenas se atrevían a hablar en público, ahora participaban activamente en discusiones grupales. Chicas que solían caminar con la mirada baja, ahora mantenían contacto visual y postura erguida. Carmen documentaba meticulosamente cada aspecto del programa. Entrevistaba a los participantes, recopilaba testimonios, analizaba la evolución del clima escolar. Su trabajo sería fundamental para evaluar el impacto real de nuestra iniciativa y para ajustar aspectos que pudieran mejorarse. El trabajo con los agresores resultó ser el aspecto más desafiante del programa. Daniel, el exseguidor de Mateo, se convirtió en un aliado valioso.
Su transición de intimidador a defensor de las víctimas inspiró a otros a reconsiderar sus propios comportamientos. Sin embargo, los otros dos amigos cercanos de Mateo se mantenían distantes, observando nuestras actividades con una mezcla de curiosidad y resistencia. A los 3 meses del inicio del programa, organizamos el primer evento público, una exhibición de defensa personal abierta a toda la comunidad de Robledal. Los participantes del taller mostrarían lo aprendido y explicarían cómo estas habilidades les habían ayudado a sentirse más seguros en su vida cotidiana. El objetivo era doble: demostrar el progreso del programa y extender su impacto más allá de los muros del instituto. La exhibición fue un éxito rotundo. El gimnasio municipal se llenó de padres, familiares, vecinos y autoridades locales. Los estudiantes realizaron demostraciones impecables de las técnicas aprendidas, compartieron sus testimonios, explicaron cómo el programa había cambiado su perspectiva sobre el acoso y la violencia. Al final del evento, varios padres se acercaron para preguntar si podríamos extender los talleres a la comunidad en general. Esa noche, mientras celebrábamos el éxito del evento en la pastelería de mi tía, recibí una llamada inesperada. Era la madre de una de las niñas que Mateo solía acosar en la parada del autobús. Me dijo que su hija, quien siempre había sido tímida y retraída, ahora hablaba con entusiasmo sobre las clases de defensa personal, sobre cómo por primera vez se sentía capaz de defenderse a sí misma. Me agradeció con la voz entrecortada por la emoción, diciéndome que había devuelto la alegría a su hija. Esa llamada, más que cualquier reconocimiento oficial, me confirmó que estábamos en el camino correcto. A los 4 meses recibimos noticias de Mateo. El alcalde me informó que su hijo había completado el programa intensivo de terapia y estaba considerando regresar a Robledal. Me preguntó si estaba lista para cumplir mi promesa de incluirlo en el programa de reintegración. Le respondí honestamente que dependería de la actitud de Mateo, de su disposición genuina para cambiar y reparar el daño causado. La noticia del posible retorno de Mateo generó inquietud entre los estudiantes. Muchos temían que su regreso significara un retroceso en todo lo que habíamos logrado. Convoqué una reunión especial del comité para abordar estas preocupaciones. Les expliqué que la verdadera prueba de nuestro programa no estaba en proteger a los vulnerables cuando era fácil hacerlo, sino en nuestra capacidad para reformar a quienes habían causado daño, en nuestra disposición para ofrecer segundas oportunidades cuando hubiera arrepentimiento genuino. Una semana después me reuní con Mateo y su padre en la oficina de la directora. El cambio en Mateo era visible. La arrogancia había desaparecido de su postura, de su mirada. Habló en voz baja, midiendo sus palabras. Me ofreció una disculpa, directa por todo lo que había hecho, sin excusas, sin justificaciones. Me dijo que entendería perfectamente si no lo aceptábamos de regreso, pero que estaba comprometido a demostrar que había cambiado. Le expliqué las condiciones para su reincorporación. Participaría en sesiones individuales conmigo antes de unirse a cualquier actividad grupal. Trabajaría directamente con el Comité contra el Acoso, aportando su perspectiva como exintimidador. Realizaría servicio comunitario dentro del instituto. Y lo más importante, tendría que ofrecer disculpas públicas a todas las personas que había dañado. Mateo aceptó todas las condiciones sin protestar. Acordamos que regresaría al instituto la semana siguiente, no como estudiante regular, sino como participante del programa de reintegración. Si completaba satisfactoriamente esta fase, podría reincorporarse plenamente el siguiente trimestre. El regreso de Mateo fue recibido con reacciones mixtas. Algunos estudiantes mantenían una actitud de desconfianza comprensible.
Otros, especialmente aquellos que habían experimentado sus propios procesos de transformación a través del programa, estaban dispuestos a darle una oportunidad. Carmen, siempre pragmática, sugirió que independientemente de nuestras opiniones personales, la presencia de Mateo sería la prueba definitiva de la eficacia de nuestro enfoque. Las primeras sesiones individuales con Mateo fueron tensas. La historia entre nosotros era demasiado reciente, las heridas demasiado frescas. Sin embargo, gradualmente, comenzamos a establecer una dinámica de trabajo. Le enseñé los mismos fundamentos que había enseñado a todos los demás: postura, equilibrio, respiración. Le expliqué la filosofía detrás de las artes marciales: el respeto, la disciplina, el autocontrol. Durante estas sesiones, Mateo comenzó a abrirse sobre su propia vida. Me habló de la presión constante que sentía por ser el hijo del alcalde, de las expectativas imposibles de su padre, de cómo había encontrado en la intimidación una forma de canalizar su frustración y su inseguridad. No buscaba justificar sus acciones, solo compartir el contexto que había contribuido a su comportamiento. Paralelamente, el programa seguía expandiéndose. Organizamos talleres específicos para diferentes grupos de edad. Desarrollamos materiales educativos sobre prevención del acoso. Establecimos colaboraciones con institutos cercanos, interesados en implementar programas similares. La pequeña iniciativa que había comenzado como respuesta a una humillación personal se había convertido en un movimiento que trascendía los límites de Robledal. En los 6 meses del inicio del programa, recibimos una invitación que cambiaría definitivamente el curso de nuestro proyecto. La Consejería de Educación nos pedía presentar nuestra experiencia en un congreso regional sobre convivencia escolar. Querían que expusiéramos nuestra metodología, nuestros resultados, nuestras lecciones aprendidas. Era una oportunidad para que nuestro modelo llegara a cientos de centros educativos. Preparamos meticulosamente nuestra presentación. Carmen compiló todos los datos recogidos durante estos meses, datos cuantitativos sobre la reducción de incidentes de acoso, mejora en el rendimiento académico, disminución del ausentismo escolar, datos cualitativos a través de testimonios de estudiantes, profesores y familias. Elaboramos un manual detallado de implementación que pudiera servir como guía para otros centros interesados en replicar el programa. El día antes del Congreso, tomé una decisión arriesgada. Le pedí a Mateo que me acompañara como parte del equipo expositor. Consideré que su testimonio, su proceso de transformación, sería el ejemplo más poderoso del impacto del programa. Mateo aceptó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sería su primera aparición pública formal desde su regreso al instituto. Nuestra presentación en el Congreso superó todas las expectativas. La sala estaba llena de directores, orientadores y responsables educativos de toda la región. Comencé explicando los orígenes del programa, mi experiencia personal, la metodología desarrollada. Carmen presentó los datos recogidos, los resultados obtenidos, las proyecciones futuras. Varios estudiantes compartieron sus testimonios, explicando cómo el programa había cambiado su experiencia escolar. Cuando llegó el turno de Mateo, un silencio expectante llenó la sala. Con voz firme pero humilde, compartió su historia desde el otro lado del acoso. Habló de sus acciones pasadas sin eufemismos, de su proceso de rehabilitación, de las lecciones aprendidas. Describió cómo el programa no solo había ayudado a sus víctimas, sino que también le había ofrecido a él una oportunidad de redención, de crecimiento, de transformación. Su honestidad conmovió incluso a los más escépticos. Al finalizar la presentación, recibimos una ovación de pie.
representantes de más de 20 centros educativos solicitaron información adicional para implementar el programa en sus propias escuelas. La Consejería de Educación nos ofreció financiamiento para desarrollar una plataforma digital que facilitara la difusión de nuestra metodología. Una editorial educativa nos propuso escribir un libro sobre nuestra experiencia. De regreso a Robledal, reflexioné sobre el camino recorrido. Lo que había comenzado como una respuesta a una humillación personal se había convertido en un movimiento regional. Lo que había planeado como una forma de venganza contra un sistema injusto se había transformado en un proceso de sanación colectiva. Mi intención inicial de exponer y neutralizar a Mateo había evolucionado hacia algo mucho más profundo. Su transformación era quizás la victoria más significativa de todas. El programa continuó creciendo exponencialmente durante los meses siguientes. Recibimos visitas constantes de educadores interesados en aprender nuestra metodología. Fuimos invitados a presentar nuestro trabajo en congresos nacionales sobre educación y prevención de la violencia. Desarrollamos materiales didácticos que se distribuyeron en cientos de centros educativos. A los 9 meses del inicio, organizamos el primer encuentro regional de programas antiacoso inspirados en nuestro modelo. Representantes de más de 50 institutos que habían implementado versiones adaptadas de nuestro programa se reunieron en Robledal para compartir experiencias, desafíos y resultados. Fue profundamente conmovedor escuchar cómo nuestra iniciativa había inspirado transformaciones similares en comunidades que ni siquiera conocíamos. Durante este encuentro, un momento particularmente significativo ocurrió cuando Mateo y Daniel coordinaron un taller sobre la rehabilitación de agresores. Compartieron sus propias experiencias con total honestidad, ofreciendo una perspectiva única sobre los factores que llevan a la intimidación y las estrategias más efectivas para la intervención temprana. Su taller fue uno de los más concurridos del encuentro, demostrando que el verdadero cambio debe incluir a todos los actores involucrados en la dinámica del acoso. Al cumplirse un año del incidente de la cafetería, organizamos una celebración especial en el instituto, no para conmemorar aquel momento de humillación, sino para honrar el viaje de transformación que había seguido. La cafetería, que había sido escenario de mi mayor vergüenza, se convirtió en símbolo de nuestro mayor triunfo colectivo. Durante esta celebración, la directora anunció oficialmente que nuestro programa había sido seleccionado como modelo nacional por el Ministerio de Educación. Representantes de todas las comunidades autónomas vendrían a Robledal para recibir formación intensiva sobre nuestra metodología. Nuestro pequeño pueblo, que apenas aparecía en los mapas, se había convertido en referente educativo a nivel nacional. Mientras escuchaba el anuncio, rodeada de estudiantes, profesores y familiares que habían sido parte de este viaje extraordinario, pensé en aquel día en que la sopa caliente recorría mi espalda, en las risas que inundaron mis oídos, en la humillación que sentí, en la promesa que había intentado mantener y que finalmente tuve que romper. Nunca hubiera imaginado que aquel momento de debilidad aparente se convertiría en el catalizador de mi mayor fortaleza, que la vergüenza pública daría paso al reconocimiento nacional, que mi deseo inicial de venganza evolucionaría hacia un propósito mucho más noble y trascendente. Mi venganza no había sido contra Mateo, sino contra el sistema que permitía el abuso. No había buscado su destrucción, sino su transformación. No había respondido a la violencia con más violencia, sino con educación, con empoderamiento, con cambio sistémico. Esta era mi verdadera venganza, una que no dejaba nuevas víctimas, sino que sanaba las heridas antiguas, una
que no perpetuaba el ciclo de dolor, sino que lo interrumpía definitivamente. Una venganza que no se medía en el sufrimiento causado, sino en las vidas transformadas. Mientras observaba a estudiantes que antes caminaban con miedo por los pasillos, ahora liderando talleres con confianza, a agresores reformados trabajando junto a sus antiguas víctimas, a profesores implementando metodologías que antes habrían considerado imposibles, supe que había logrado algo mucho más valioso que cualquier victoria en el tatami. Había convertido la humillación en propósito, el dolor en sanación, la injusticia en transformación, la venganza en revolución. 5 años han pasado desde aquel día en la cafetería del Instituto de Robledal. 5 años desde que la sopa caliente recorrió mi espalda y las risas inundaron mis oídos. 5 años desde que decidí romper mi silencio y revelar quién era realmente. Hoy regreso a Robledal, después de mi primer semestre en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudio psicología con especialización en intervención educativa. El pequeño pueblo que una vez fue escenario de mi mayor humillación, ahora me recibe como algo cercano a una heroína local, aunque ese título siempre me ha resultado incómodo. La pastelería de mi tía sigue siendo el corazón del pueblo, aunque ahora cuenta con 3 empleados adicionales para atender la demanda creciente de visitantes que llegan atraídos por el programa que nació aquí. Mi madre continúa viviendo en el apartamento sobre la tienda, pero yo me mudé a Madrid para continuar mis estudios, regresando a Robledal durante las vacaciones. El programa contra el acoso que comenzó como mi venganza personal se ha convertido en una fundación nacional con presencia en más de 500 centros educativos. Nuestro manual de implementación ha sido traducido a 5 idiomas y adoptado por escuelas en varios países. Lo que comenzó como una respuesta a la humillación se transformó en un movimiento que ha cambiado miles de vidas. Carmen se graduó con honores y ahora coordina la expansión internacional del programa mientras estudia relaciones internacionales. Su documentación meticulosa de nuestro proceso se convirtió en la base de una metodología reconocida por expertos en educación de todo el país. Su compromiso inquebrantable fue fundamental para convertir una iniciativa local en un modelo replicable globalmente. Daniel, el exseguidor de Mateo, se especializó en trabajar con agresores en proceso de rehabilitación. Su perspectiva única como alguien que estuvo en ambos lados del problema lo convirtió en un recurso invaluable. Ahora viaja por diferentes comunidades autónomas formando a educadores en técnicas de intervención temprana con potenciales intimidadores. La directora del instituto se jubiló el año pasado. En su discurso de despedida mencionó el programa como el logro más significativo de su carrera. Dijo que en 40 años de educación nunca había presenciado una transformación tan profunda en una comunidad escolar. Su apoyo inicial, cuando todo era apenas una idea arriesgada, fue crucial para nuestro éxito. En cuanto a Mateo, su historia es quizás la más sorprendente de todas. Después de completar el programa de reintegración, se convirtió en uno de sus defensores más apasionados. Su testimonio como exintimidador resultó ser una herramienta poderosa para llegar a otros jóvenes en situaciones similares. Actualmente estudia trabajo social y colabora regularmente con la Fundación, ofreciendo talleres sobre masculinidad positiva y gestión de la agresividad. El alcalde, su padre, sigue apoyando activamente el programa. Utilizó su influencia política para conseguir fondos regionales que permitieron su expansión inicial. La transformación de su hijo lo motivó a promover políticas públicas contra el acoso escolar a nivel autonómico. Nuestra relación, inicialmente tensa, se convirtió en una alianza estratégica basada en el objetivo común de crear entornos educativos más seguros. Las niñas de la parada del autobús
Aquellas que Mateo solía acosar y cuya situación fue el catalizador final de mi decisión, son ahora adolescentes seguras de sí mismas. Dos de ellas son instructoras junior en el programa, enseñando técnicas básicas de defensa personal a niñas más jóvenes. Su transformación de víctimas aterrorizadas a mentoras empoderadas ejemplifica perfectamente el impacto del programa. Mi tía Sofía convirtió la trastienda de la pastelería en un pequeño museo que documenta la historia del programa. Fotografías, recortes de periódicos, testimonios escritos, reconocimientos oficiales. Los visitantes se sorprenden al ver que todo comenzó con una sopa derramada y una chica que decidió romper su silencio. Mi tía les cuenta orgullosa que su sobrina transformó la humillación en un movimiento nacional. Carlos, mi entrenador de Madrid, colabora regularmente con la Fundación, desarrollando metodologías adaptadas para diferentes grupos de edad. Su apoyo desde los primeros días, sus consejos sobre cómo adaptar técnicas de combate para fines educativos, fueron fundamentales para el éxito del programa. Siempre me recuerda que esto confirma lo que me dijo hace años. No se trata de ganar, se trata de justicia. En cuanto a mí, el camino no siempre ha sido fácil. Hubo momentos de duda, de agotamiento, de cuestionamiento. Momentos en que la responsabilidad parecía demasiado grande para alguien que solo quería ser una adolescente normal. Pero cada vez que escucho un nuevo testimonio, cada vez que visito una escuela que ha implementado el programa, cada vez que veo a un estudiante caminar con confianza donde antes lo hacía con miedo, recuerdo por qué todo esto vale la pena. Mi identidad como la furia silenciosa quedó atrás hace mucho tiempo. Ya no compito en torneos de artes marciales mixtas, aunque sigo entrenando regularmente. Mis habilidades ahora tienen un propósito diferente. No busco victorias personales, sino transformaciones colectivas. No lucho contra oponentes, sino contra sistemas que permiten el abuso. Mi tatami se ha expandido para incluir aulas, auditorios, congresos educativos. A veces me pregunto qué habría pasado si Mateo nunca hubiera derramado esa sopa sobre mí, si hubiera pagado su cuota de protección como todos los demás, si hubiera mantenido mi promesa a mi madre y ocultado mis habilidades. Probablemente habría terminado el instituto sin incidentes, habría regresado a Madrid, habría retomado mis competencias, quizás habría llegado a ser campeona nacional como Carlos siempre predijo, pero también sé que cientos de estudiantes habrían seguido sufriendo en silencio, que el sistema de intimidación habría continuado funcionando sin obstáculos, que generaciones enteras de jóvenes habrían aprendido la lección equivocada, que el silencio ante la injusticia es la única opción segura. La humillación pública que sufrí aquel día en la cafetería, que en su momento pareció la peor experiencia posible, resultó ser el catalizador de mi propósito. El intento de Mateo por quebrarme se convirtió en el punto de partida de una transformación que ni él ni yo podríamos haber imaginado. Mi venganza no fue rápida ni espectacular. No buscó equilibrar el daño recibido con un daño equivalente. Mi venganza fue paciente, estratégica, constructiva. No se dirigió solo contra Mateo, sino contra un sistema entero que permitía el abuso. No buscó destruir, sino transformar. No perpetuó el ciclo de violencia, sino que lo interrumpió definitivamente. Esta tarde, mientras camino por los pasillos del Instituto de Robledal, donde todo comenzó, veo los frutos de esa venganza. Estudiantes que conversan sin miedo, que ocupan espacios libremente, que establecen relaciones basadas en el respeto mutuo. Veo el mural que pintaron el año pasado conmemorando el 5º aniversario del programa. Me veo representada allí, no como una luchadora,
temible, sino como una catalizadora de cambio. La cafetería, escenario de mi mayor humillación, es ahora el centro neurálgico del programa. Las mesas donde una vez resonaron risas burlonas, ahora acogen talleres sobre comunicación asertiva, resolución no violenta de conflictos, construcción de comunidades seguras. El lugar donde intentaron quebrar mi espíritu se ha convertido en incubadora de resiliencia colectiva. Esta noche habrá una ceremonia especial en el ayuntamiento. El Ministerio de Educación presentará oficialmente la implementación nacional del programa en todos los centros públicos del país. Será la culminación de 5 años de trabajo incansable, de pruebas piloto, de ajustes metodológicos, de expansión gradual. Lo que comenzó en este pequeño pueblo será ahora política educativa nacional. Me han pedido que dé un discurso. He pasado días intentando encontrar las palabras adecuadas para describir este viaje extraordinario. Como una humillación, se transformó en propósito. Como el dolor personal se convirtió en sanación colectiva. Como la venganza evolucionó hacia algo mucho más poderoso y trascendente. Mientras me preparo para esta ceremonia, pienso en aquella chica de 16 años que llegó a Robledal intentando ocultar quién era realmente, que creía que sus habilidades eran algo que debía esconder, que había prometido ser alguien que no era para encajar en un lugar nuevo. Quisiera decirle que su verdadero poder no estaba en sus técnicas de combate, sino en su capacidad para transformar situaciones injustas. Que su mayor fortaleza no sería ganar campeonatos, sino cambiar sistemas enteros. La verdadera venganza nunca fue derrotar a Mateo en aquel pasillo. Fue crear un mundo donde los Mateos son la excepción y no la regla, donde las víctimas encuentran apoyo en lugar de silencio cómplice, donde los agresores tienen oportunidades de redención y transformación, donde el poder se utiliza para proteger, no para intimidar. Esta noche, cuando suba al podio en el ayuntamiento de Robledal, no hablaré de venganza, sino de justicia restaurativa. No hablaré de victoria, sino de transformación. No hablaré de mi historia personal, sino del movimiento colectivo que surgió de ella. Porque al final, esa es la lección más importante que he aprendido en estos 5 años. La verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en empoderarlos. El verdadero cambio no viene de responder al abuso con más abuso, sino de romper el ciclo completamente. La verdadera victoria no se mide en derrotas infligidas, sino en vidas transformadas. Esa será mi mensaje esta noche. El legado definitivo de la campeona silenciosa. La culminación perfecta de una venganza que se convirtió en revolución. Nunca quise lastimar a nadie. Durante años había aprendido a controlar mi fuerza, a canalizar mi poder. Pero aquel día en la cafetería, cuando la sopa caliente recorrió mi espalda y las risas inundaron mis oídos, entendí que a veces el silencio se convierte en complicidad, que algunas promesas deben romperse cuando el costo de mantenerlas es mayor que el de romperlas, que nuestra verdadera fuerza no está en lo que podemos hacer, sino en lo que elegimos hacer con lo que podemos. Mi nombre es Lucía Mendoza, y esta es la historia de cómo convertí la humillación más grande de mi vida en el propósito más significativo, de cómo transformé mi deseo de venganza personal en un movimiento de cambio colectivo, de cómo, finalmente, revelé mi verdad tras el acoso y encontré en ella no solo justicia, sino redención.